De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot, y es lo que hacemos de lunes a viernes todas las semanas. Regresamos al jardín, yo regreso a mi propio jardín e intentamos con una mirada pausada al final del día ver las cosas por primera vez. Aquí estoy escuchando el sonido de las bandurrias en el contrafuerte cordillerano. Anda por ahí mi viejo pájaro chucao que me lo traje del sur, escondido en un pequeño sotobosque en mi jardín. Veo el naranjo, veo los zorzales y estoy muy contento porque el Premio Nacional de Literatura le acaba de ser concedido al poeta mapuche Elikura Chihuaylaf, quien estuvo con nosotros en el jardín la semana pasada. Me parece que es una estupenda noticia, una linda señal. Tal vez desde la poesía pueda prepararse un reencuentro profundo de ir a las raíces de lo que puede unirnos, de lo que podemos rescatar del mundo mapuche, a ese diálogo que ya los poetas chilenos han tenido antes, que los políticos que lamentablemente no han podido resolver un tema tremendamente complejo. Lo hemos conversado muchas veces aquí en el programa y quiero leer brevemente un poema muy cortito de Elikura Chihuaylaf, que él recordaba que cuando niño con su hermano los mandaban a buscar cosas, elementos en el bosque y recordaba esas caminatas en el bosque. Esto es la región de la Araucanía. Y tiene un poema que se llama Caminata en el bosque. Ebrio de azul voy entre el follaje de la taberna sagrada. Ebrio, es decir, es tanto el olor, el aroma de la tierra, del humus, que el que sabe que ha entrado en la selva fría chilena sabe ese olor, esa fragancia del bosque chileno. Ebrio, y él llama al bosque taberna sagrada. El azul es el color sagrado mapuche. Y antes de anunciarles quién es mi visitante en el jardín de hoy, le quiero preguntar a ese visitante si él camina o ha caminado por los bosques del sur. Yo no solo camino, me inspiro, reflexiono. Yo soy del sur, yo nací casualmente en Osorno. Mi padre administraba la hacienda Opanco hace ya algunas décadas y no hay nada que me haga meditar más que la naturaleza, mirar los bosques, andar en bosques, y es por eso que he creado una empresa, Cristian, familiar para rescatar bosques, para rescatar árboles, una empresa chorísima, para que en Chile se deje de cortar árboles. La motivación partió de cuando se tuvo que sacar todo espucio. Y a mí me impresionó que no hubiera una tecnología en Chile que pudiéramos rescatar todos esos árboles, guardarlos y volver a ponerlos. Y bueno, y traje a Chile esa tecnología, estamos desarrollando una empresa, así que estamos haciendo varios árboles, así que si te falta algún arbolito ahí afuera, te lo traigo. Pero de todas maneras, tengo ganas, de hecho, a mí me gustan en mi jardín tengo árboles chilenos, me gusta traer árboles del sur, para que se parezca lo más posible a un bosque el jardín. Te puedo traer una rayán de unos 8 metros, maravilloso, y te lo pongo donde quieras. Así que te voy a mejorar el jardín. Fabuloso, sobre todo los arrayanes que son muy bellos. Mira, a ustedes no sé si adivinaron ya quién es el caminante del bosque. Él camina por un bosque de Villarrica. Lo vimos en una foto muy relajado al lado de la leña, en una envidiable cabaña en el sur, en Villarrica. Él es Pablo Nogueira y está aquí Desde el Jardín, y quiero agradecerte, Pablo, por haberme visitado en mi jardín, aunque sea virtualmente esta vez. No, encantado, feliz, y te voy a invitar al mío ahí para que veas que es un jardín precioso, un bosque maravilloso, porque además se ha juntado la pasión de mi señora, que es ingeniero agrónomo y paisajista,
Así que estamos los dos muy apasionados desarrollando estos proyectos. Queremos llegar a ser el productor más grande en Chile de plantas nativas. Ella logró que las semillas pudiésemos sacar a leerse. Todos los años tengo 20.000 araucarias, 20.000 alerces, y espero algún día irme a la Patagonia a plantarlos. Así que me apasiona la naturaleza. De hecho, tú has hablado por ahí del abandono de Chile de la Patagonia. Eso me parece interesante. Te lo leí en una conversación en Revista Capital que me pareció muy interesante ese tema. Y me gustaría preguntártelo de nuevo ahora, Pablo. Mira, efectivamente, en mi pasión, a mí la región que más me gusta de Chile es Aysén. Voy prácticamente año por medio con mis hijos. Hemos bajado el río Báquer, en canoas hasta Caleta Tortel. Hicimos una expedición el año pasado la más linda que hemos hecho, que fue irnos por Campo de Hielo Sur hasta el Fitzroy. Y ahí cruzamos Argentina, Chaltén, y volvimos por la Laguna del Desierto. Y quedé muy impresionado, Cristian, de qué forma hemos sido irresponsables en no darnos cuenta que ahí están los recursos hídricos más importantes de la humanidad. Piensa tú que desde el sur del lago Bernardo O'Higgins, ahí en Villa O'Higgins, deben haber unas 5 familias de colonos, no hay más. Y lo único que tenemos es un refugio frente al Fitzroy, que el Fitzroy, para los que no lo conocen, que es la inmensa mayoría, no tiene nada que envidiarle a las Torres del Paine. Una caminata maravillosa, unos paisajes. Yo no he visto en Chile paisajes más lindos que frente al Fitzroy. El amanecer del Fitzroy es una pintura, ¿no? Y bueno, debo reconocer que nos tocó muy buen tiempo, ¿no? Y nosotros tenemos un refugio de la CONAF con 8 camarotes. Tú cruzas Argentina y en Argentina, en Chaltén, hay 3.000 camas. Estaba todo copado. Eso está toda la juventud del mundo que le gusta explorar estos paisajes. Nosotros tenemos, y cruzan por Chile, y nosotros no tenemos nada, tenemos abandonada la Patagonia. A mí me impresiona que debe ser, piensa tú que ha salido elegida, Cristian, 5 veces seguidas Aysén como la región más bonita, llamémosla así, para el turismo aventura en el mundo. 5 veces. Nosotros la tenemos botada, la tenemos abandonada. Pablo, maravilloso. Sí. Pablo, eso que tú dices al comparar con Argentina un poco se da en Puerto Williams cuando uno cruza Ushuaia, ¿no? Bueno, exactamente. Es decir, ¿por qué Argentina ha tenido una mejor manera de habitar el paisaje y nosotros le hemos dado la espalda al paisaje? ¿Qué crees tú que es la causa? ¿Qué fondo hay? Hay pocos votos, Cristiano. Ah, claro. Pero qué buena respuesta. Hay pocos votos. Entonces, ¿quién lo hace? ¿Cómo los gobiernos gastan en eso? No gastan porque hay pocos votos. Tiene que haber una política de Estado, que fue lo que hizo Argentina. Con todo su desgobierno, Argentina sí tuvo una política de Estado. Piensa tú que en Chaltén, Cristian, hace 35 años había un subsidio para que los colonos no abandonaran Chaltén. Hoy día ya es una industria. Anda a ver la cantidad de hoteles que están construidos en Perito Moreno. Es impactante. Pero el problema es que no hay una política de Estado para nuestra Patagonia, siendo un territorio único, es un patrimonio de la humanidad, nuestra Patagonia, ¿no? Y bueno, ahí está botada, está abandonada, maravillosa, y espero jubilarme pasando primero por Villarrica un tiempo, pero quiero jubilarme en la Patagonia. Pablo, de hecho, fíjate que yo entrevisté a un director de cine alemán, Werner Herzog, que ha ganado varios premios internacionales, y en la entrevista, al final de la entrevista, me dijo: mi sueño es irme con mi perro a morir a la Patagonia chilena. Imagínate, el sueño de un alemán, ¿no? Pero no el sueño de un chileno. Y yo creo que ahí tenemos un tema que
para entrar en el tema de la política más profunda, tengo la impresión que a veces la política está desvinculada del territorio, es decir, estoy hablando de la política de derecha y de izquierda. Se hace desde el centro de partida y se hace desde la abstracción. No hay una vinculación territorial. No sé si estás de acuerdo con eso. Y eso explica mucho de nuestros males, digamos. Totalmente, Cristian. O sea, lo que más quería la gente cuando yo hice esta expedición en Villa O'Higgins era que una persona importante, ¿me entiendes?, conociera ese territorio para que termináramos con el abandono. ¿Te fijas? Son personas que... Piensa tú, Cristian, lo que ha pasado. Mira, en mi gobierno, Cristian, mira lo que se hace. Gastamos más de $100 millones en una fibra óptica de Puerto Montt hasta Puerto William, Magallanes, en fin, subterránea, Cristian, para que las comunas del sur, todos estos lugares tuvieran buen internet. Hay una salida en Puerto, no sé si conoce Caleta Tortel. Sí, claro. Bueno, maravillosa, única. Maravillosa. Bueno, y resulta que esta línea de internet sale de Tortel, se va a Cochrane y sube a las otras comunas. Y se deja a Villa O'Higgins, sin internet. Mira lo que estamos haciendo. O sea, impresionante. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo alojé, como yo voy para allá, alojé en la casa de los colonos ahí porque estuvo cerrado el lago O'Higgins cuando volví de esta expedición con mi familia, y alojamos ahí en la casa de los colonos, que es una familia muy antigua que viene con Candelario Mancilla. Ahí está el retén del Calendario Mancilla, de un colono que gracias a él tenemos parte de ese territorio, porque son colonos que le debemos mucho y que hacen soberanía en una adversidad salvaje. Entonces, en la noche estábamos ahí tomando un mate, precisamente como estás tú. Sí. Entonces, yo le digo, si yo fuera el presidente de la República, dime una cosa que me pedirías. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué crees que me respondió? ¿Qué te respondió? ¿Internet? Internet. Vale. Pero imagínate, Internet, Pablo. Nosotros con Internet recibimos a los turistas extranjeros que conocen esto, quieren venir a conocer esto, porque los chilenos no van. Pero Internet, si el día el que no tiene Internet no está conectado a la modernidad o al acceso al turismo, bueno, dejamos este gobierno, mi gobierno, por $1 millón, ha hecho lo que cuesta hacer una red a Villa O'Higgins, nos dejó sin Internet. Pablo, bueno, vamos a hacer como que estamos caminando adentro de un bosque tranquilamente. Tu historia política es una historia muy interesante. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo llegaste a la política? Porque tengo la impresión de que tu familia, tú dijiste que eres originario de Osorno, una familia agricultores, me imagino, pero no era una familia política, tú no vienes de una familia política. ¿Cómo despierta en ti la pasión política? Porque se nota que tú has tenido pasión política, es decir, vocación y pasión política. No, Cristian, yo todo lo que hago lo hago con pasión. Yo no consigo que las cosas se hagan sin pasión. Cuando nosotros hemos contratado en esta empresa que hemos creado con mis hijos y mi señora, que se llama Dutchman, yo creo que es la única empresa que ha aparecido en el COVID, ¿eh? Y la hemos levantado, hemos salido, y yo a todos los que contrato, y ya tenemos más de 12 personas contratadas, yo le digo, padre, ¿usted tiene pasión o no? Aquí, esta empresa, aquí todo funciona con pasión. Aquí trabajar es una alegría. ¿Te fijas, compadre? Aquí todos surgen, todos progresamos, pero con pasión. Entonces, la política no era mi vocación, pero bueno, la hago con pasión porque me gusta hacer todo con pasión. Yo oculté mucho mi origen, Cristian, porque mi origen es gallego. Entonces, era como mucho que mis adversarios además supieran que yo era gallego, porque hasta ahí no llegamos. Entonces, oye, pero ha habido grandes políticos en España. No,
No, no. Si Fraga fue gallego también. Por de pronto, no, si lo mejor de España viene de Galicia, pero aquí no es el caso. Aquí los chistes quedamos todos como unos tontos. Entonces al final, un día me acuerdo de mi papá, me llamó, me dijo, en Estado español te quieren condecorar, porque como hijo de nieto. Le digo, papá, mire, yo no quiero renegar de la familia, pero sabe, vaya usted, porque yo ya que sepa que soy gallego, es lo único que me habló man y que soy gallego, ya imagínate la fiesta. Entonces, al final, yo efectivamente, mis 4 abuelos son españoles, y no vengo de una familia política, al revés. El político que hay en la familia era un tío muy querido que era falangista y demócrata y cristiano, el tío Pepe Domínguez, y mi padre, nos formamos en un hogar, yo te diría, donde lo que tenemos, lo que tuvimos, cómo vivimos, fue fruto del trabajo de mi padre. Mi padre se volvió de Osorno, siendo un ingeniero agrónomo, que había administrado 2 años, obtuvo una parcela de la reforma agraria en Melipilla. Y nosotros nos formamos en un hogar. Mi padre me puso a mí en el colegio Marambia en Melipilla, y compañero de Pico Pitre era el hijo de nuestro trabajador. El sueño de mi padre era que él y yo tuviéramos la misma educación. Entonces nos formamos en un hogar con mucha vocación social. Esto fue obviamente perfeccionado en mi pasada por San Ignacio, por los jesuitas. Trabajé de obrero, viví en las poblaciones. Entonces aprendí de alguna forma a ponerme en el lugar del otro. Eso es lo que te enseña la formación jesuita, a tener la capacidad de discernir, de ponerte en el lugar del otro. Y esa formación de nuestros padres y del colegio me formaron, y bueno, y dediqué a la política, Cristian, en forma muy inesperada. Yo a los 8 años tenía claro que quería ser ingeniero de la Chile. Yo pasaba con mi padre camino a Melipilla por Bochet, por Rondizón y vaya, y yo decía, papá, aquí voy a estudiar. No tuve dudas de mi vocación, pero bueno, se me atravesó Jaime Guzmán en mi vida y me pidió que lo acompañara a hacer un partido de derecha comprometido con los pobres. Yo tenía 23 años cuando me titulé, 24, recién había cumplido 24, me titulé, me casé y me compré el cuento de hacer un partido de derecha comprometido con los más pobres, y me volqué a las poblaciones, a crear el departamento poblacional de la UDI. Y fue ¿Qué te parece, Pablo? ¿Y qué te parece? Maravillosa, ¿te fijas? Esa derecha que después va a ser como la idea de la derecha popular o la UDI popular, ¿qué tiene que ver con esta derecha social que ha surgido ahora? ¿Te sientes identificado? ¿Tiene que ver con ese proyecto tuyo? Porque se habla mucho ahora de la derecha social. ¿Cómo la ves? Mira, la derecha social fue parte de mi eslogan en la campaña, en la primaria nuestra. Nosotros la impusimos, ahora la están repitiendo. Pero lo que pasa es que cuando tú usas un eslogan y no estás ahí, fíjate que yo hice, como presidente de la UDI, implementé en mi periodo un programa que se llamaba Vívelo, en que los jóvenes, la juventud de la UDI tenía que vivir una semana en la casa de un dirigente nuestro, en un campamento, en una población, para que de alguna forma conociera, viviera, palpara lo que es la pobreza en Chile. Esas vivencias eran muy marcadoras, hace 9 años que ya no se hacen. Entonces, tú tienes que, si tú quieres hablar de una derecha popular o quieres hablar de una derecha social, tienes que estar involucrado en los problemas de ese sector. Entonces, hoy día la pobreza no es necesariamente esa pobreza que nos tocó a nosotros, que era una pobreza habitacional, de campamento. Hoy día los temores, porque la pobreza es el temor. ¿Qué temor tiene la gente? La gente pobre o de escasos recursos es gente que tiene muchos temores, ¿te fijas? Es gente que no es libre, porque nadie puede ser libre con un sueldo de 200.000 pesos. ¿Qué es lo que elige esa gente? ¿Te fijas? Entonces,
hoy día tienes que pararte y decir, bueno, ¿quiénes son los pobres de hoy? ¿Quiénes son los que tienen temores hoy? Entonces, tienes obviamente un segmento lamentablemente aún importante que vive en una extrema pobreza, pero hoy día también son los jubilados que sienten temores con sus jubilaciones. Hoy día se vive más y tienen pensiones miserables. Hay otros temores, ¿ah? Hay temores en nuestra clase media, gente que tiene temor de volver a la situación anterior. En fin, tienes que tener capacidad de descubrir esos temores y creo que eso ha aportado mucho y eso es lo que ha llevado a que no hemos sido capaces de ir ofreciendo en el camino al desarrollo solución a esos temores. Hemos ido muy atrás en general, Pablo, toda la clase política. Pablo, también leí por ahí que a ti el estallido social no te sorprendió. Me gustaría que me explicaras eso y de alguna manera este modelo de desarrollo que había sido exitoso, que partió con la política de los Chicago Boys en el gobierno de Pinochet, que luego es el gobierno de la Concertación, que hizo algunos ajustes y reformas, pero siguió en una línea, en un camino. Sin embargo, algo pasó que se produce este desborde, este estallido, se han usado esas metáforas, digamos. Estoy separándolo de toda la violencia política, estoy hablando del malestar ciudadano transversal. Se produce una suerte de malestar colectivo que ya ni siquiera no es de izquierda a derecha. Yo creo que por eso que la izquierda cree monopolizar ese malestar, pero creo que está equivocado. Yo creo que es un malestar transversal, ¿eh? Cuando uno conversa con gente. A ver, ¿qué pasó? Tienes toda la razón. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el diagnóstico que tú hacías antes del estallido y cuál es el que haces ahora? Cristian, todo el mundo me escuchó a mí hace 15 años decir que estoy a flotar. Mucha gente después del 18 de octubre me llamó por qué yo decía esto y para mí la explicación es muy simple, ¿eh? Fue parte de lo que a mí me agotó en la política, una de las razones de las cuales me cansé del servicio público, de la política, que en mi sector yo siempre percibía por mi relación con el mundo popular que no hacíamos los cambios que se requerían, ¿ya? Muchas veces le di los votos a la Concertación en temas que para mí eran fundamentales avanzar, porque la teoría económica, y te lo estoy diciendo porque yo soy un gran partidario de la economía social de mercado, creo que yo he sido un testigo privilegiado de cómo Chile ha cambiado, ¿eh? Yo soy padrino del hijo que fue presidente del campamento Silva Enrique, que vivió 5 años en el campamento Silva Enrique en una mediagua, y se tituló de abogado, igual que mi hijo mayor. Entonces, yo lo encuentro maravilloso, ¿eh? Nosotros hemos tenido de 10 jóvenes en la educación superior, 7 son los primeros profesionales de su familia. Entonces, yo encuentro que el salto que hemos dado es extraordinario, pero ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que no fuimos dando respuesta, Cristian, oportuna a los desafíos de ese camino al desarrollo, ¿ya? Fíjate que, mira para atrás lo que te voy a decir. Yo asumí la primera vez la presidencia de la UDI el año 1998, ¿ya? O sea, 8 años después de la transición a la democracia. Y el gobierno o el Banco Central en ese minuto tomó la decisión de permitir por la deuda subordinada que se pudiera funcionar, no me voy a acordar bien a esta altura qué banco eran, pero en 2 grandes bancos, creo que era el Banco Santiago Mauro, para crear un megabanco, ¿no? Y yo cité a como 40 economistas de centro derecha, todos más inteligentes que yo, gente muy preparada. Entonces yo le expliqué, yo le dije, miren, yo conozco este país, he estado inmerso en las poblaciones, en cada rincón de Chile, el nivel, ¿por qué se acepta que 2 bancos se puedan fusionar para que haya uno? La concentración económica va a generar un estallido en Chile.
¿De qué forma tenemos que garantizar que esa concentración permita el emprendimiento, el talento? La legitimidad de la economía social de mercado está en que los talentos creadores de las personas puedan fluir, ¿me entiendes? Puedan generar riqueza. Bueno, ya en ese momento yo ya tenía señales de que esto iba a explotar. Yo le dije, miren, este es un país de gente envidiosa, es un país con mucha desigualdad. ¿Cómo vamos a resolver esto en el futuro? Bueno, fue muy entretenida, no faltó nadie, estuvimos como 6 horas discutiendo esto. Bueno, seguimos avanzando, no se tomaron las medidas. Fíjate, cuando vino el financiamiento del CAE, de la educación superior, como dije yo una vez, porque tuve una vivencia y muchas, cuando uno está en terreno te pasa esto. Me acuerdo un señor ahí en la sede mía en Buin, que un día me dice, se pone a llorar, me dice, don Pablo, yo quería su consejo porque el domingo voy a juntar a mis hijos porque tengo que decir, no sé a quién elegir para que no siga la universidad, no puedo seguir. Bueno, imagínate la violencia de ese padre, o sea, si a mí me pasa una cosa así, yo marcho por cristiano, ¿me entiendes o no? Sí. Entonces, bueno, inventamos el CAE, que, bueno, no fue una buena solución, pésima en realidad. Yo sé que al ser ministro de Economía, el CAE, mucho de eso estaba en la Corfo, por intereses anuales, Cristian, de 11%, entregado por el Banco del Estado de Chile. Entonces, tú no puedes crear un sistema en que nuestra clase media le decimos, mire, la forma de progresar es con educación, con educación, con educación. Todos te dicen perfecto, pero para llegar a la hora perdiste la casa, perdiste el auto para financiar la educación de tus hijos. Bueno, está mal camino. Pablo, Entonces, Pablo, te voy a hacer una pregunta ahí. En el fondo lo que ha faltado aquí es política y políticos con una visión más de largo plazo. Tengo la impresión de que aquí se pensó que el país, con el desarrollo económico que tenía, y andaba solo, pero faltó política aquí, ha faltado espesor político, ¿no es cierto?, de adelantarse a los temas, de no esperar que la AFP reviente, no esperar que lo otro reviente. Ahí ha faltado visión, desde luego en todos los sectores, pero me imagino que la derecha tiene que hacerse también una revisión de por qué le ha faltado política o por qué ha despreciado la política, no sé. ¿Cómo lo ves tú? Exacto, Cristian, a todos los sectores y en particular a nosotros. Yo me cansé. Fíjate, a mí me tocó, me pidieron que me hiciera cargo a los 25 años. La presidenta Bachelet en su primer gobierno planteó que venía a los 25 años a la AFP, se iba a revisar este tema previsional. Bueno, y nosotros, yo trabajé, hice consenso, siempre busqué los consensos en estos temas que son muy importantes, y creamos, porque el gobierno propuso un mecanismo de que se licitaran los 2 primeros años de los jóvenes para que nacieran otras AFP y hubiera un poquito más de competencia. Anda a ver los papers de libertad de desarrollo o de nuestro sector, se caía el mundo, es inconstitucional, los jóvenes no pueden elegir. Oye, yo se lo puedo, ¿me entiendes? Porque oye, Pablo, ahí hay un tema. Te pongo un ejemplo que puede ser muy básico, pero en todas las áreas, Cristian, fue así. Sí, ahí te voy a decir algo que tal vez, tú tocaste ahí un sentimiento que tal vez es lo que tiene paralizada a la derecha. Se ha dicho el otro día, hablando el domingo con una mujer muy sabia que se llama Pati May, identificando los estados de ánimo del país, en la extrema izquierda uno ve mucho resentimiento y en la derecha mucho miedo. Es una derecha que actúa con miedo y del miedo no puede salir nada nuevo, ¿no? Es como una parálisis. No, por eso que están refugiados en el rechazo, Cristian. ¿Te fijas? Por el miedo. Por eso mismo, claro, lógico. Claro, y obviamente que cuando uno plantea defender las ideas en forma democrática, sin temor, de pie, te dicen, oye, este loco que se vuelva a la Araucanía, ¿te fijas? Está bien, pero yo fui a las poblaciones a enseñar la economía social de mercado, ¿te fijas? Uno tiene que expandir la idea, no decirle al sector duro nuestro lo que quiere escuchar. ¿Te fijas? Eso es muy fácil. Eso no es hacer política. Oye, estoy conversando con Pablo Longueira aquí en mi jardín, como si estuviéramos paseando en un bosque, con nostalgia de sur, envidiándote a ver que hayas pasado todo ese tiempo en Villarrica, y después te voy a preguntar por qué abandonas ese paraíso para entrar aquí en
en esta especie de guerra civil soft que tenemos en Chile de ataque, agresión, etcétera. Eso se lo voy a preguntar en el segundo bloque, pero antes de irnos a la pausa, Pablo, bueno, tú conociste a Jaime Guzmán, yo también lo conocía, yo era estudiante de la Católica, pero yo estaba en el otro bando, pero lo conocí, después podemos comentarlo. Fue interesante el encuentro que tuve con él. Tú lo conociste a él, bueno, él es, digamos, uno podría decir, el forjador, el ideólogo del sustrato de la Constitución del 80. ¿Qué piensas tú si Jaime Guzmán estuviera hoy día? Que era un político también que tenía pragmatismo, tenía convicciones, pero también tenía pragmatismo y visión política, independientemente de lo que uno piense de él. ¿Crees que estaría de acuerdo con el rechazo, con el apruebo, conociendo su manera de pensar más política, digamos, su manera de hacer política, que tú la debes conocer muy bien? ¿Qué piensas tú que haría Jaime Guzmán hoy? Porque él estaría actuando en el debate, obviamente. Pero espérate, parémonos aquí en el jardín un ratito, porque tengo que ser cuidadoso cómo respondo esto, porque me van a decir que Guzmán me habló de nuevo. Po. No, pero eso no hay que ver. No, yo estoy hablando, no estoy jugando. No, sí. Oye, sí, yo esa vez en una radio, yo nunca dije que Jaime Guzmán me habló, lo que dije es que tuve un sueño con él y relaté, ¿y qué me dijo en el sueño? Me dice el periodista, bueno, me dijo esto, y de ahí salieron todos que Guzmán me había hablado, pero hace tiempo que no me habla. Mira, yo he conocido a muchos políticos. Yo conocí a Jaime Guzmán, Cristian, el año 81, ¿ya? Yo leo que yo estuve en Chacarilla, que yo estuve en la, ¿cómo se llama esta? Ahí en el Maule, los alemanes. Yo no estuve en ninguna de esas partes. Yo nunca me imaginé que iba a derivar a la política, jamás. Y conocí a Jaime el año 81. Y después, de alguna forma, por haber asumido la federación, porque yo me fui a trabajar, y yo tenía 23 años, y me fui de gerente de operaciones, siendo, incluso no terminando, pero era un año en que todos los industriales de la Chile estaban muy demandados, y había un boom económico muy grande en Chile, y yo me fui de gerente de operaciones a una empresa que se llama LQL, Lería Quemalaya, 2 en 1, muchos productos. Bueno, de ahí me sacaron, una historia larga que la voy a contar en un libro que estoy haciendo, y bueno, y volví a la política, ¿eh? Y fui presidente de la federación, y eso de alguna forma me convirtió en un gremialista de la Chile. La Chile estaba tomada por los duros en esa época, había un general del ejército, del rector, y yo no era un actor en política, yo nunca participé en esto, pero bueno, me fui involucrando lentamente, y conocí ya en el año 81 a Jaime Guzmán, que obviamente para mí era muy atractivo, porque a mí me gusta conversar, me gusta discutir, me gusta aprender de gente más inteligente que yo. Y a mí me ha pasado solo con 2 políticos cristianos en Chile, que las conversaciones son interesantísimas y profundas y siempre interesantes. Uno fue Jaime, obviamente, y el otro el expresidente Ricardo Lagos, ¿no? De todas maneras, sí. Y creo que son 2 políticos, para mí, de otra categoría, con sus diferencias. Si no hubieran asesinado a Jaime, fíjate que siempre yo me he preguntado en qué hubieran terminado estos 2 monstruos políticos, de una mirada de estadistas, no sé, profunda, interesante, no la chimuchina diaria, siempre interesante. Yo cada vez que me intentaba hablar con el expresidente Ricardo Lagos, veía con esa satisfacción de una conversación interesante. Las de Guzmán, ¿para qué te explico lo que eran? Y es gente que habla siempre cosas interesantes, profundas, relevantes, no están entretenidos, pero... Pablo, vamos a hacer una breve pausa, vamos a dejar la pregunta para que la pienses bien. Sí. A ver, la idea es, obviamente, que pensando que Jaime Guzmán estuviera vivo, conociendo su pensamiento político, pensando que la Constitución fue algo en lo que él participó, se habría aferrado a esa Constitución en este momento. ¿Cómo habría actuado como político? ¿En qué lugar podría estar el pensamiento de Jaime Guzmán? Vamos a hacer una pausa. Es Pablo Longueira, que dejó Villarrica y se vino caminando y ha entrado aquí en mi jardín. Estamos conversando desde el jardín en esta tarde de
habiendo pasado ya agosto. Eso es una buena noticia para todos los que estamos sobre los 59 años. Vamos a recordar que el auspiciador del programa es Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, digitales, simples y sostenibles. Conoce todos los seguros disponibles en vidacámara.cl. Regresamos en unos segundos aquí a Desde el Jardín. Una atención a tiempo en Clínica Red Salud Vitacura puede hacer la diferencia. Por eso contamos con nuevos horarios durante toda la semana, urgencia 24/7 y servicios disponibles como cirugías en el día, imágenes, exámenes de laboratorio y más. Vuelve al médico, retoma tu tratamiento o esa cirugía que tanto necesitas. Encuentra más información y cotiza en redsalud.cl. Clínica Red Salud Vitacura. Mejor salud para Chile. 550. Cotiza 100% online el seguro complementario de salud para empresas entre 5 y 50 trabajadores. Con este beneficio, tus trabajadores podrán reembolsar sus gastos médicos de forma adicional a su ISAPRE o FONASA. Cotiza e infórmate en www.vidacámara.cl. 550. Un producto de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Una potencia, dos visiones y una elección capaz de impactar a los casi 200 países del mundo. Pauta Bloomberg presenta Camino a la Casa Blanca, un podcast sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. 13 episodios de análisis junto a destacados entrevistados. Camino a la Casa Blanca es un podcast realizado por Pauta Bloomberg. Este miércoles 2 de septiembre, a partir de las 14 horas, transmitiremos el primer encuentro del ciclo Coloquios Constitucionales, organizado por el Instituto de Estudios de la Sociedad, IES, y Pauta. El abogado y director del IES, Claudio Alvarado, y la politóloga y académica de la Universidad de Chile, Claudia Hayes, analizarán el tema La crisis de octubre y el acuerdo constitucional. Sigue en directo esta interesante conversación en el streaming de pauta.cl. Pauta. Hablemos de verdad. Esto es el Minuto Pauta Bloomberg con Gabriela Villalobos. Durante agosto, Mercado Libre ha logrado ser por algunos instantes la empresa de mayor valor en bolsa de América Latina. La compañía, fundada en 1999 por Marcos Galperín, alcanzó un valor de $59.000 millones, superando así el valor de la minera brasileña Vale. Mercado Libre obtuvo ganancias por $89 millones en el periodo abril-junio, luego de registrar una pérdida de $16,7 millones en los primeros 3 meses del año. El número de productos vendidos se ha duplicado en el segundo trimestre en relación a igual periodo del año pasado, mostrando que las personas se sienten cada vez más cómodas vendiendo y comprando a través del comercio electrónico. Esta tendencia podría continuar a medida que avanza el desconfinamiento, lo cual podría seguir beneficiando las operaciones de Mercado Libre en América Latina. En Pauta Bloomberg te mantenemos al tanto de estos y otros temas del mundo de los negocios de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 y te invitamos a estar informado todo el día a través de pauta.cl. Eso fue el Minuto Pauta Bloomberg con Gabriela Villalobos. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl.
Pablo Longueira está aquí en mi jardín. Ustedes saben que es ex senador, expresidente de la UDI. Es parte de la etapa fundacional de la UDI, el partido que fue a pelearle a la izquierda los sectores poblacionales que eran hegemonizados por esa izquierda. Tal vez un elemento que explique tu historia, junto a lo que tú acabas de contar, es que tú eres de la Chile. Uno tiene la impresión. El de la Chile es más rudo. Tiene que estar ahí en una universidad pública, en una universidad que tiene una historia, una tradición republicana potente. Tiene que estar enfrentado a un rival exigente. No está en la cancha fácil. Tú no estabas en el campo oriente de la Católica, yo estaba al revés. Yo estaba de izquierda en el campo gremialista y tú estabas siendo derecha, estabas en Bochef. Y uno tiene la sensación, a lo mejor puede ser injusto, pero la sensación de que este ha sido un gobierno más de la Católica, que los ministros son más de la Católica, que los políticos son de la Católica, que ha faltado más ministros de la Chile, más gente ligada a la realidad, a lo que hablamos, al territorio, a la calle. ¿Tiene algo de verdad esa sensación? Pablo, ¿la compartes o no? No, fuiste muy generoso. Este gobierno es 100% la Católica, y ese es el error. Yo siempre he dicho que el éxito de la UDI, porque mucha gente me dice, oye, ¿cómo lograron ser el primer partido, el éxito de la UDI? Muy simple, les decía yo. Son un ingeniero de la Chile dirigiendo puros abogados de la Católica. Entonces, yo creo que hay mucho de eso. No quiero, obviamente que no creo que la Católica forma profesionales extraordinarios y por cierto mis hijos se han formado ahí y no quiero hacer una crítica en ese sentido. Estamos usando una imagen nomás, es una imagen. Sí, imagen, pero la comparto, Cristian, la comparto porque el diseño de este gobierno y que también lo tuvo al comienzo el anterior de Sebastián Piñera. A mí el presidente Piñera, cuando había ganado, me pidió que le sugiriera como el gabinete que yo hubiera hecho. Y esto también lo relato bien en el libro, voy a ser muy rápido aquí. Y yo hice primero una cosa conceptual, entonces precisamente le digo, presidente, no podemos hacer un club de toros, por lo tanto tienen que haber mujeres en nuestro gabinete. Ya, perfecto, estamos todos claros en ese campo. Después le dije yo, no puede ser un gabinete de la Católica, tiene que haber gente de la Chile, tiene que haber meritocracia. Y después yo les propuse muchos nombres en esos conceptos, ¿te fijas? Porque al final no cuesta nada ese desequilibrio en un gobierno de derecha. Y obviamente, ¿qué ocurrió? En este gobierno habían 6 ministros de Hacienda, Cristiano, 6. Larraín en Hacienda, que creía que era ministro, porque el ministro verdadero es el presidente, van 2. Después tenía a José Ramón Valente, todos amigos míos y todos brillantes, y más inteligentes que yo, van 3. Después estaba Fontaine en Obras Públicas, Cristian Larroulé en el segundo piso. Bueno, ese desequilibrio de doctrina económica es lo que les impidió observar la calle. ¿Entiendo, no? Sí, claro. Entonces, esto es lo que gatilló esta situación. Entonces, quiero terminarte la reunión, la pregunta anterior antes de irnos fuera del jardín, ya que retornamos. Entonces, yo te diría, Jaime Guzmán, yo creo que estaría en la posición que estoy yo. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Las constituciones, Cristian, son constituciones que tienen tiempos. Los países inestables, no estamos en Norteamérica. Entonces nos encanta decir, ¿por qué no hacemos en Estados Unidos, no se cambia la constitución? Llevan 5 reformas, la estabilidad. Yo me acuerdo, yo tuve la comisión de investigadora cuando se evaluó el desastre en Santiago, y me acuerdo que le hice una pregunta a los expertos que lo habían hecho, y bueno, mira, fuimos a ver distintos modelos en el mundo, fuimos a Colombia a ver el Transmilenio, fuimos a Suiza, en Suiza llegan toda la hora, y la morosidad era 0,3%, entonces yo le pregunto, ¿cómo se fijó en Chile la morosidad? Bueno, dijimos 10 veces los suizos, y era 100, Cristiano, porque se nos quedaron los suizos allá.
¿Me entiendes o no? Entonces nos gusta copiar cosas en un país que va camino al desarrollo, con desigualdades, con pobreza. Tenemos nosotros que construir ese camino. Entonces, tú me dices Jaime Guzmán, porque la UI se corta la pena, hoy día hablan todos de Jaime Guzmán y cómo Longueira traiciona a Jaime Guzmán. Jaime Guzmán hubiera dicho, miren, esta Constitución duró 42 años. Se hizo en 1980, la hicieron las Fuerzas Armadas, cumplió un rol, hubo normas para la transición y se acabó. Y va a ser la Constitución de las Fuerzas Armadas del 1980 hasta el 2022. Punto. Señores, nos sentamos a defender las ideas del progreso, la libertad en una nueva Constitución. El único que nunca le temió a debatir fue Jaime Guzmán. Y hoy día veo a la derecha arrinconada, siguiendo a la derecha dura, que no hay que tocar esta cosa. No, si vamos a tener una nueva Constitución, sí o sí. Y yo quiero llegar legitimado para defender lo bueno que tiene esta y no partir de cero, Cristiano. Yo no quiero partir de cero. No me parece de alguna manera el gobierno ha tomado la decisión de tomar palco y pareciera que esa es como una actitud salomónica, de que todos los sectores se manifiesten, pero también le quita al gobierno opinión política, peso político. Es decir, ahí también tal vez hay un error político en el diagnóstico, ¿no? Tal vez ese miedo, como decir lo que pienso, lo que no pienso. ¿No tendrá que ver esto con la característica de personalidad del presidente que cambia, que dice una cosa, pues dice otra? No, lo que pasa es que este gobierno quiere quedar en el libro de Guinness. Y va a quedar en el libro de Guinness como el único gobierno que ha convocado un plebiscito y lo miró desde el palco. ¿Tú has visto un gobierno que convoca un plebiscito y no se defina? No, entonces van a quedar en el libro Guinness. He visto cosas increíbles. O sea, un gobierno que no tiene opinión. Eso es muy raro, ¿eh? Es muy curioso. Es muy raro, porque ya es para el libro Guinness, ¿no? Sí, absolutamente. Tú eres más experto que yo en libros, pero... Sí, no, pero no sé, bueno, tiene varios récords para el libro Guinness este gobierno. No, tiene varios, tiene varios en realidad. 6 ministros de Hacienda y... Sí, varios. Ahora, algunos se preguntan, después de leer tu entrevista, algunos dicen esta decisión la tomó por pragmatismo, otros dicen que la tomó por oportunismo y otros dicen que la tomó por convicción. A ver, expliquemos un poco, ¿tiene algo de pragmatismo, de convicción, por esta decisión de integrarse al debate constitucional, quitarle un poco algunas banderas a la izquierda? Porque es eso, le estás aguando la fiesta a la izquierda, a una izquierda más radical, digo, que quiere convertir esto en un momentum revolucionario, seguramente, no sé, en la noche. A ver, ¿cuánto hay de pragmatismo, cuánto hay de convicción? Porque quienes te rebaten desde la derecha dicen, nosotros ya optamos por un camino desde la convicción, que es el rechazo, y no podemos ser oportunistas. Analicémoslo desde esa triple observación: pragmatismo, oportunismo, convicción. Mira, en tu decisión. Hay una... Repíteme las tres, Juanfe. Pragmatismo, o sea, algo pragmático que uno diría, ya va a votar a prueba porque ya está perdido el rechazo y por lo tanto es mejor pelear adentro. Oportunismo, es decir, aprovecharse de, bueno, es una mirada más negativa del pragmatismo, digamos. Y la convicción es una convicción, o sea, hay una convicción de que hay que hacer una nueva constitución, pero hay que hacer... No, se entiendo, se llama Cristian. Te descarto al tiro el pragmatismo y el oportunismo, porque hay que ser masoquista para hacer lo que estoy haciendo si esas fueran las motivaciones. ¿Estamos claros? Uh-huh. Es más fácil haberme quedado en la Araucanía. Yo soy una persona que tuve unos padres maravillosos que nos enseñaron con el ejemplo, con el deber. Yo no tengo otra escuela que esa. Fueron de una coherencia en lo que nos dijeron, en cómo vivieron, y yo creo en esa formación, ¿ya? Yo hago esto sabiendo los costos que significan para mí y mi familia. Nosotros con la Chichi hicimos una videoconferencia con todos nuestros hijos. Nosotros tenemos 7 hijos, incluso uno estaba afuera, que se fue a estudiar. Tenemos 4 nueras maravillosas, tenemos un yerno extraordinario y otro que está aspirando, ¿ya? Vamos a ver si le damos el pase. Entonces, y tengo 11 nietos, Cristiano. Entonces, cuando tú involucras y tomas una decisión como esta,
es por convicción, Cristiano. Es porque siento el deber de hacerlo. No tengo otra motivación. Yo pensé que nunca más volvería a lo público, pero creo que vamos caminando a un precipicio, Cristiano. El país necesita unidad, el país necesita reencuentro, el país necesita que los demócratas pierdan el miedo. ¿Cómo puede ser que hayamos tenido esta violencia y nadie la condenó, Cristiano? Sí, estamos en una etapa muy compleja. Entonces, oportunismo, pero ¿cómo va a ser por oportunismo, Cristiano? Está bien, es la forma de calificar, pero a mí, Cristiano, no tengo claro, por supuesto, por qué hago estas cosas. ¿Ah? Oye, Pablo, ese acuerdo constitucional que se dice que se tomó en una noche en que el país parecía que iban a pasar cosas muy terribles, cosas que la mayoría de los chilenos no supimos cuál fue lo que pasó detrás, digamos, a qué amenazas estaban. Si uno la mira retrospectivamente, se ha alabado mucho esa noche, pero tú has dicho por ahí que, por ejemplo, si se hubiera decidido inmediatamente reformar la Constitución, hubiéramos obviado este primer paso, se habrían ahorrado una cantidad de gastos de millones que hoy día en el contexto de la pandemia parece un derroche. Lo que sí está bien, se debería haber decidido reformar la Constitución y tener el plebiscito después de salida y el proceso constituyente. A ver, fue una decisión mal pensada. Ahí está tu partido que también firmó el acuerdo, la derecha que la firmó en pleno. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu mirada retrospectivamente de ese momento? Mira, Cristian, ¿sabes lo que pasa? Que como que hemos perdido el sentido común. Yo te escucho a ti y yo pienso igual que ti. O sea, ¿cómo se pierde el sentido común? Porque aquí lo que ocurre, Cristian, es que se cruzan muchas agendas, ¿me entienden? Y no se logra lo que necesita el país, ¿me entienden? El país no necesita más polarización, el país no necesita derrotados esa noche, el país necesita un gran encuentro unitario el 25 de octubre. Entonces, esa noche, perdóname, yo ese día llamé a la UDI, primera vez que lo digo, yo llamé a la UDI esa mañana, porque la UDI estaba negada a todo, y les dije, tienen que ir a un acuerdo. Yo lo impulsé, y a mí se me consultó, estando en la Araucanía, te diría como hasta las 5 de la tarde me informé. Cuando leí el acuerdo, que me pareció extraordinario, porque fue la clase política la que tuvo la capacidad que yo pensé que ya no quedaba. Yo le decía, el gobierno, el parlamento están tan superados que tienen que demostrar el rol de los políticos. ¿Sí? Es el punto, ¿te fijas? La política, la buena política. Bueno, se logró un acuerdo, pero lamentablemente ese acuerdo, Cristiano, tuvo dos problemas para mí, que yo no comparto. Cuando a mí me dicen que tú eres oportunista, todos saben que yo estoy por el apruebo desde el primer día en la UNI. Me pidieron que no lo hiciera público porque soy un ciudadano, entonces, ¿para qué lo voy a decir? Ya, me quedé caído. Escribí una carta al Mercurio, donde dije, señores, el plebiscito está mal planteado, falta una alternativa. Todo esto está escrito. Decía, de oportunismo y pragmatismo mi decisión no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que escribí yo? Falta una tercera opción. Yo no estoy ni por el apruebo desde cero, ni por el rechazo. Yo quiero un apruebo, pero no de cero. Eso es lo que quiere la mayoría cristiana en Chile. Y eso no está en el plebiscito. Entonces, volvemos a poner a los chilenos en un binario, o rechaza, señor, y estamos en una constitución inmodificable porque la hizo Pinochet. No, yo no estoy en esa parada. La constitución del 80 fue una tremenda constitución, generó un desarrollo y un progreso como nunca se ha logrado en la historia republicana de Chile, pero señores, cumplió su rol y vamos a rescatar lo mejor de ella para una futura constitución para la nueva generación. Entonces, primer error es el plebiscito de entrada, innecesario, absurdo. Cerremos la constitución y esta etapa de la transición chilena, concluyamos la transición chilena con una nueva constitución y los historiadores se encargarán de decir cómo fue la constitución de 1980 y cómo surgió el país ahí. Yo la encuentro una gran constitución y quiero rescatar lo que más se pueda. Entonces, este plebiscito es un gastadero de plata, como dices tú, en las condiciones sanitarias hoy día, a mí que me pregunten quién va a ser vocal.
O sea, cuando tú salgas a la lista vocales, esa noche van a estar todos con fiebre, compadre. Aquí no van a haber vocales. Yo no sé cómo se hace una elección en medio de una pandemia. Y que tú además... Entonces, lo muy simple, como yo quiero que gane la prueba por la mayor cantidad, hay que decirle a los adultos mayores que no vayan para que no se contagien, porque en el caso mío yo lo necesito para la otra convencional, que es lo que vale, que no algunos no van a estar. Porque, entonces yo a mi mamá le dije, mamá, usted no va a ir a votar porque yo la necesito para la otra, está lo mismo. Entonces, y mi señora a sus papás, porque tienen 80 y tantos años y lo hemos tenido a todos encarcelados. Entonces, ese fue el primer error de esa noche, que yo me enteré una vez que... Y el segundo, Cristian, y más importante. Yo creo que tú serías un tremendo aporte en la constitucional. ¿Por dónde vas a ir tú? Tú eres una persona centroizquierda que serías un tremendo aporte. ¿Por dónde vas a ir? No, estoy huérfano de domicilio, completamente huérfano. No, si estás puesto y no vas a ir porque se van a elegir los candidatos en los distritos. Ah, claro, va a ser distrital y eso va a politizar más, o sea, lo va... ¿Qué pasa con eso? Van a ir todos los políticos, los que tienen votos en ese distrito, que no han leído nunca la Constitución. O sea, ¿a quién vamos a elegir para que nos haga la Constitución? ¿Cuáles son los artistas, los científicos, los constitucionalistas, la sociedad civil? ¿Dónde va a ser candidata esa gente? Entonces, ¿con quién vamos a llegar, Cristian? Entonces, para mí, el error más importante es que se comparó esta elección con la de diputados, es decir, una elección local. Nosotros estamos eligiendo si don Raúl Bertensen, un gran constitucionalista del mundo nuestro, se inscribe en Providencia, si es que llegara a inscribirse para ser candidato. No, yo no puedo votar porque yo voto en la Araucanía por él. Y tengo que votar por los que se inscribieron allá. No, es que yo quiero votar por don Raúl Bertensen, que me parece importante que vaya. No se puede. Entonces, lo que ahí, también... ¿sí? No, lo que planteé ahí, que cuesta entenderlo todavía, es un mecanismo para que esta elección la transformemos un poquito en una elección nacional y podamos llevar... hay grandes desafíos. Por ejemplo, yo ya estoy formando los equipos para ver el reconocimiento que tenemos que hacer a los pueblos originarios en la Constitución. Tenemos que hacer un gran capítulo del medio ambiente en la Constitución, que no fue tema en el año 80. Tenemos que ver los derechos sociales que vamos a incorporar a la Constitución. Entonces, son materias importantes que yo ya estoy trabajando con equipos profesionales y lo que voy a buscar es que esos técnicos vayan al chorreo de aquellos que encabecemos las listas. ¿Para qué? Pablo, Pablo, el tema, tocaste ahí el tema indígena, el tema mapuche. Bueno, tú tienes una pasión por la Araucanía, se ve, un conocimiento, entiendo, incluso tienes amistades con gente del mundo mapuche. ¿Cuál es tu visión, una mirada más macro? No quiero que te metas en la coyuntura, si los camioneros o no los camioneros, entendiendo que hay un drama. Bueno, ¿cuál es tu mirada del tema de la Araucanía y el tema mapuche en Chile? ¿Cuál es tu mirada política? ¿Y por qué este fracaso del Estado y los sucesivos gobiernos de ser incapaces de plantear una salida? Yo creo que es un fracaso tremendo, me da la impresión a mí, de la clase política chilena, digamos. Es un fracaso, Cristian, del Estado chileno, de todos nosotros. Fíjate que yo, el año 2006 o 2007, ya intuía que este iba a ser el problema del país, uno de los problemas del país. Y yo soy muy amigo de Lauján Huilcamán. Te iba a decir antes, fíjate, algo, cuando hablamos de estas dos personas, de que a mí me apasiona conversar con ellos porque son muy interesantes, que era Jaime Guzmán y que es Ricardo Lago, el que me genera eso también es el Lauján Huilcamán. Yo me junto con el Lauján, tomamos mate, tomamos té y hablamos 5 horas, 6 horas. Es inteligentísimo, es cultísimo, es un lujo tener una persona así. Con esto ya perdí todos los votos de la Araucanía, tú comprenderás, pero ¿sabes por qué ocurre esto? Yo voy a hacer un curso con él más adelante. De hecho, lo tuve que suspender por esta decisión que tomé. No nos conocemos, Cristian.
Entonces yo el año 2006 o 2007, yo intuía que este iba a ser el problema, y yo dije, tengo que ponerme en el lugar del otro. Y me fui a convivir a una comunidad mapuche. Entonces me fui en un bus, me bajé en la mañana temprano y me reuní con el AUCAN en la oficina ahí del Consejo de Todas las Tierras. Oye, tuvimos una conversación, habían, me acuerdo, como unos 14 AUCANes, así. Yo estaba sentado al lado de AUCAN, y habían 7 por un lado, 7 por el otro, y habían unas machis al fondo. Debe ser de las conversaciones que más me ha impactado en mi vida, la que tuve con ellos hasta la 1 de la tarde. Y de ahí me fui a la comunidad, que era la única comunidad que en esos años había muerto un carabinero. Como a las 9 apareció el AUCAN y me dijo, Pablo, ahí que no estoy tranquilo, no te puedo garantizar la seguridad, mejor, bueno, no, si no me la voy a garantizar me voy. Le dije, compadre, yo he hecho esta experiencia para conocer. Oye, estuve compartiendo con esa comunidad, conociendo lo que es la Machi, compartiendo con ellos, conversamos desde las 2 hasta las 9. Bueno, no quiero explicar porque es muy largo, pero... ¿Qué es lo que rescatas tú? ¿Qué es lo que recoges tú de la cultura mapuche? ¿Qué riqueza te parece interesante? ¿Qué aprendiste? Algo esencial, no te estoy pidiendo detalles, digamos. Que merecen dignidad. Nada más. Eso es lo que nos piden. Dignidad. Yo como ministro de Economía, Cristian, invité a 8 loncos y los llevamos a Nueva Zelanda para conocer cómo se integró el pueblo maorí. Eso es lo que nos falta aquí. ¿Cómo integramos a nuestros pueblos originarios? ¿Cómo le garantizamos la dignidad que corresponde a que ellos puedan mantener sus tradiciones, su cultura? Nada de eso existe porque no la conocemos, Cristiano. No nos conocemos. Hay algunos que creen que con el terrorismo van a conseguir lo que quiere el pueblo mapuche, ni con el terrorismo ni con represión, Cristiano. Entonces la derecha chilena quiere represión y hay algunos al otro lado que quieren terrorismo. Bueno, ese no es el camino, así de simple. Entonces también es parte de lo que tenemos que saber abordar. Yo espero en esta lista que lleve la centroderecha que tengamos unos 4 o 5 representantes de los pueblos originarios, porque uno de los capítulos más importantes que vamos a tener que consensuar es el capítulo del reconocimiento a los pueblos originarios en Chile. Y reconocer esta diversidad que debe enriquecer al país y no debe dividir al país. ¿No? Pablo, tú has disputado codo a codo en cuando te fuiste a La Pintana, ese famoso episodio, te tiraron moneda y entraste en el territorio vedado a la derecha y se armó una UDI con base popular. Luego la política yo creo que fue abandonando el trabajo en terreno, se abandonó el trabajo en las bases, el trabajo en el territorio, en las comunidades. Bueno, la UDI tenía ahí un tremendo capital que me da la impresión que se podría haber ido perdiendo, lo mismo que los partidos del centro político, del centro izquierda, perdieron ese contacto con el territorio, con el terreno. No se dio espacio a las nuevas generaciones. Ahí hubo una desconexión, digamos, de la realidad que yo creo que ha sido fatal para la política chilena. No sé si estarás de acuerdo en eso. Totalmente, porque fíjate que hablando de este tema que estábamos hablando y cómo se conecta, yo no me acuerdo en qué ocasión fue, pero en un discurso que tuve en un Consejo General de la UDI, convoqué y les dije a los jóvenes, el Vive lo que ustedes hacen, háganlo en comunidades en la Araucanía. Hubo una ovación y no lo hicieron nunca. Si la UDI hubiese ido a alojar a las comunidades, a conocer la cultura mapuche, lo que son, no sé, los sueños de este mundo, qué es lo que quieren el pueblo mapuche, hubiéramos sido el partido que fuimos a las poblaciones en los años 80. Ese era un partido que no se arrinconaba a defender lo que quiere la derecha tradicional, este 15%. La vocación nuestra, por lo menos a la que yo dediqué mi vida, fue a expandir una centro derecha en lugares donde
nuestro pensamiento. Yo no llegué a las poblaciones cristianas repartiendo pollo. Nosotros fuimos a educar, a enseñar. Repetíamos un relato. ¿Te fijas? No hay relato hoy día. La gente relata, no hay relato. Entonces, finalmente, el único que tiene un relato creo que es Joaquín Lavín, porque la integración social es un relato de una profundidad, si tú la diseñas bien en todas las áreas, ahí hay un contenido muy profundo de la integración social que hace falta en Chile. Pero ¿cómo vamos a resolver el tema mapuche si el Estado chileno lo único que ha hecho, en el fondo, un asistencialismo, ¿ya? Entonces los partidos tienen líderes que no representan los sueños de este pueblo, porque a todos le han dado un tractor, ¿te fijáis? O sea, está lleno de caciques que el pueblo mapuche no lo interpreta. Hay líderes de ese pueblo mapuche que ellos reconocen, porque saben que no han tenido preventas de ningún gobierno. Entonces ellos se sienten profundamente por de pronto los 4 gobiernos de la Concertación, muy desilusionados. Y bueno, y la derecha no tiene. El único que sí, Cristian, estaba haciendo una cuestión maravillosa, por primera vez, era Alfredo Moreno. Sí, no cabe duda. Alfredo Moreno, lo dice la misma. No, te digo... Ahí fue un error sacarlo. Yo no soy político, pero creo que fue un error sacarlo. No, lo que pasa es que vino Catrillanca, y Catrillanca... Pero habría que haber persistido. Era el hombre, era su habilidad. Te digo, estaban todas las comunidades, todos lo reconocían. Y yo lo sé, Cristian, si yo soy amigo de todos, tengo muchos amigos, el alcalde del Sí, el de allá, de acá. Por primera vez habían confiado en algo. Pablo, desilusión. Pablo, yo te quiero agradecer este paseo por mi jardín, aunque sea vía digital. Bueno, tuviste una mañana ruda, yo sé, en algún programa por ahí ya, me imagino que fue difícil, un áspero debate que ya se ha viralizado mucho. No vuelvo a insistir en eso porque creo que ya lo has clarificado, por lo menos has planteado tu mirada sobre ese tema. Imagino que estás tranquilo, si no te habrías involucrado en este paso. O sea, que imagino que estás tranquilo que cómo va a terminar este juicio pendiente que el que todavía queda por resolver. Mira, Cristian, lo digo en una frase. No sé cómo un tribunal me puede condenar de un delito que nunca existió. No puede, no sé por qué, cómo se puede llegar a una situación así. Yo tengo la conciencia muy tranquila, tengo las manos limpias, y yo me autoimpuse normas éticas muchísimo más exigentes que las leyes. Nunca he tocado un peso que no es mío. De lo único que no me pueden acusar es de lo que me están acusando. Entonces, está bien, confío en los tribunales, es donde uno tiene que demostrar su inocencia. Soy absolutamente inocente. Está bien. No tengo tejado de vidrio, ¿entiendes? Entonces, camino por la vida, compadre, con mucha tranquilidad. Pero no voy a parar frente a mi hijo a reconocer delitos que nunca cometí, jamás. Así que voy a juicio oral y espero que los tribunales me recuperen en algo la imagen que me ha destruido. Yo quiero agradecerte mucho, Pablo, esta caminata que hemos hecho, esta conversación a esta hora de la tarde, ebrios de azul entre el follaje de la taberna sagrada, como dice el poeta Licura Chihuahilaf, que ha ganado hoy el Premio Nacional de Literatura. Te mando un saludo afectuoso desde el jardín. Muchas gracias por haber participado en esta conversación. Un gusto haberte conocido aquí en mi jardín. Igualmente, Cristian, por esta grata conversación y recorrido. Yo te invitaré el mío. Tengo a mi hermano jesuita ahí en la casa que lo único que hace son copigües, porque tiene una pasión por los copigües, así que haremos una caminata por los copigües de mi hermano. Excelente, porque se me secó un copigüe aquí en el jardín, así que voy a preguntarle cómo se cultivan los copigües bien para que no se sequen. Muchas gracias a todos los queridos radiovidentes que nos escuchan. Les llamo radiovidentes porque al escucharnos nos ven, se imaginan que estamos aquí en el jardín. Hoy día cerramos la verja de este jardín y mañana a las 7:30 volvemos a abrirla de nuevo desde el jardín. Muchas gracias, buenas tardes. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras
Desde el jardín, en Pauta 100.5. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl.